Hola, pronto inicia Soy Refugiado, un nuevo podcast que habla sobre la migración, la violación de derechos humanos y todos los aspectos que detallan el por qué los venezolanos han tenido que dejar su casa atrás, la realidad de más de 8 millones de venezolanos que han salido y la realidad de muchos que en este momento se encuentran en tránsito para salvar sus vidas de la dictadura venezolana. Te invitamos a que veas cada uno de nuestros capítulos y sigas la realidad de todos los refugiados venezolanos. Hoy te voy a entregar algo que es vital en Venezuela, un manual completo de asilo para dirigentes que se encuentran perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Un manual diseñado justo para ti, que temes convertirte en una víctima directa de la dictadura de Nicolás Maduro, de esta nueva ola represiva que se genera justo cuando en el Caribe se encuentran naves, aeronaves, soldados estadounidenses luchando en contra del cartel de los soles y que eso ha generado una persecución masiva en todo el país y la huida de dirigentes que temen ser víctimas de crímenes de lesa humanidad. Este episodio está dirigido para líderes políticos, para dirigentes sindicales, para dirigentes del movimiento estudiantil, para dirigentes sociales que se dedican a la lucha en las comunidades, pero que también son perseguidos. Para ustedes va este capítulo del día de hoy. Porque si tu única forma de luchar por el país es estar libre, este contenido te va a ayudar a preservar tu libertad para seguir luchando por Venezuela. En primer lugar, debes identificar si de verdad estás enfrentando un riesgo, si hay persecución política. ¿Y cómo puedes saberlo? Bueno, antes de hablar del asilo, tienes que entender si de verdad estás siendo víctima de persecución. ¿Cómo sabes si eres un perseguido político? Pues bueno, lo primero es que te tienes que preguntar si te han abierto alguna investigación penal, si estás siendo de alguna forma vigilado, si has recibido amenazas, citaciones por el SEBIN, por el DIGESIN, por algún cuerpo o fuerzas de seguridad de la dictadura, si tienes algún compañero o algún relacionado que también ha sido perseguido, que ha sido citado y que pueden estar vinculados en alguna causa que abren para perseguirte como dirigente. Si al responder alguna de estas preguntas, aunque sea una de ellas, es positiva, en efecto estás bajo un grave riesgo de ser capturado por la dictadura de Nicolás Maduro y debes tener plena conciencia de que tu seguridad está en riesgo y tienes que protegerte, porque nadie puede regalarle a Maduro una nueva medalla, un nuevo preso político. Tu seguridad es un valor invaluable que tienes que preservar. Tu seguridad tiene que estar absolutamente resguardada y tienes que tomar decisiones de inmediato. No esperes a ser encarcelado o torturado para tomar decisiones que preserven tu seguridad individual. Ahora quiero hablarte sobre la seguridad personal y la seguridad digital antes de salir de Venezuela. Una de las cosas importantes es que tu seguridad personal la tienes que tomar muy en serio. Lo primero, no tienes que publicar ningún plan de salida, no tienes que publicar ningún tipo de ruta de salida, no puedes hablar con nadie sobre estos planes. No uses además rutas conocidas que algunos miembros de pues tu agrupación política, de tu partido, de tu movimiento sindical, del movimiento estudiantil o de tu comunidad han usado para salvarse y para de alguna forma huir de la dictadura de Nicolás Maduro. Elimina todo tipo de información sensible sobre qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Llévate una copia impresa de todos tus documentos, todo lo que pueda ser un elemento probatorio para una solicitud de asilo posterior. Y borra todo lo que pueda ser sensible de todos tus dispositivos, de tu computadora, de tu teléfono. Y si tienes algún material en tu casa que pueda exponerte a ti y a tu familia, tienes que de inmediato deshacerte de todos estos elementos. Ya. Informa de tus planes única y exclusivamente a personas de tu máxima seguridad. Nadie debe saber para dónde vas, nadie debe saber cuál es tu ruta de escape, nadie puede tener información sensible que comprometa una potencial operación de extracción o tu ruta de escape. Ahora quiero que hablemos sobre la seguridad digital. Es importantísimo que cambies todas las contraseñas de tus correos electrónicos, de tus teléfonos, de tus redes sociales. Todas deben ser claves encriptadas que permitan preservar la información que allí contienes. Además de eso, es de vital importancia que borres
todos los chats con información sensible sobre cualquier tipo de conexión política, social, sindical, cualquier tipo de relacionamiento con personas con las cuales puedan hacerte daño o con personas a las cuales le pueden hacer daño una vez que te estén persiguiendo. El borrado de tus dispositivos digitales es fundamental para preservar tu seguridad y la de tus familiares. Es importante que cifres todos tus dispositivos. Todos tienen que tener un alto nivel de seguridad y todas tus conversaciones, todo el acceso a fotografías, a chat, todos deben estar cifrados de manera que sean impenetrables por parte de los organismos de seguridad de la dictadura. Usa un VPN y deja de usar redes como el WhatsApp. Usa solamente Signal o Telegram. No uses redes que sean sensibles a que puedan captar toda tu información y que pueda ser usada para perseguir a tus familiares. El uso de las comunicaciones con tu partido político, con tu sindicato, con tus familiares o con tu grupo de apoyo o con la gente que te está dando información para que des los pasos correctos para preservar tu integridad física son de fundamental importancia y por ello todo tiene que ser bajo esquemas de comunicación digital absolutamente segura. Olvida usar WhatsApp, solamente Telegram y Signal. Respaldo completamente de todos los elementos probatorios sobre persecución, vigilancia, cualquier tipo de amenaza. Toda esa información debes resguardarla en la nube, de manera que si tienes que huir, no tengas que hacerlo solamente con documentos en la mano, que potencialmente también pudiese ser un elemento sensible en contra de tu seguridad. Tenlo todo en la nube, de manera que cuando tengas que huir, sea mucho más fácil el poder imprimirlo en otro sitio para que puedas gestionar medidas de protección en un país seguro. Esto te protegerá durante tu tránsito y hará que sea un tránsito seguro y que te permita estar tranquilo en un proceso donde además hay una gran cantidad de tensión por las dificultades y los peligros que esto implica. Ahora vamos a hablar sobre cómo tienes que planificar tu ruta de salida. No improvises, esto es fundamental. La improvisación en la elección de una ruta de salida te puede poner en peligro y puede hacer que todo ese gran esfuerzo por preservar tu seguridad individual pueda fracasar y que puedas terminar en las manos de la dictadura. Es por ello que tienes que pensar en una buena ruta para salvarte. Prioriza vuelos directos, no uses escala. Y si van a tener escala, tienes que olvidar cualquier escala en cualquier país que tenga relaciones con la dictadura. Por ejemplo, si tienes pensado ir hacia Europa, tienes que evitar a toda costa usar un vuelo con escala en Turquía o cualquier país que pueda tener relaciones con la dictadura y que pueda hacerte susceptible de la ejecución de una medida, una solicitud ante Interpol que te ponga nuevamente en un avión hacia Venezuela y posteriormente termine siendo pues un preso político. Por eso es que la selección de la ruta es de vital importancia. Lleva toda la documentación contigo, bien sea en físico o en digital. Preferiblemente, lleva la documentación en la red, pero siempre de manera ubicable. Una de las cosas que es muy importante es que puede ser que en algún país necesites tener acceso a esta información y de tenerla única y exclusivamente en la nube pueda generar algunos problemas a la hora de poder entregar dicha documentación. Es por ello que si no compromete tu seguridad, debes poder llevarlo por lo menos en un dispositivo magnético, un dispositivo digital como un pendrive. Si tienes pensado utilizar una ruta terrestre, si tienes pensado huir del país por las rutas terrestres, es importante que la planifiques muy bien. ¿Qué ruta vas a usar? ¿Cuáles son los puntos de control fronterizo? ¿Dónde tienes que pararte, por ejemplo, para hacer algún tipo de descanso? Y que esas paradas sean únicas y exclusivamente en casas o en sitios, en refugios que sean absolutamente controlados por aliados políticos, aliados sindicales, aliados de nuestra lucha democrática para preservar tu integridad. No puedes escoger un sitio al azar para hacer un punto de descanso, porque puede ser que te estén buscando y puede ser que te encuentren justo en un momento de debilidad cuando estás descansando o cuando el cansancio simplemente te ha vencido. Es por ello que toda la ruta, no solamente desde dónde sale hasta dónde llega, sino todo lo que vas a hacer en ese trayecto es de vital importancia y siempre tienes que usar redes seguras
redes de altísima confianza para poder ejecutar ese proceso de salida, esa ruta de salida de una forma tranquila y sobre todo desde un punto de vista seguro y exitoso para que tu integridad física en todo momento esté garantizada. A la hora de hablar sobre cómo, cuándo y dónde solicitar asilo. En este manual queremos que lo sepas todo. Ya no solamente cuáles son las medidas de seguridad antes de salir, el cómo salir es importante, pero una vez que estás afuera y tienes que protegerte, queremos que lo hagas de una forma inteligente, segura y ejerciendo las acciones jurídicas, que sean las acciones que más sean convenientes para tu caso. En este caso vamos a hablar de la figura del asilo. Tienes que pedir asilo justo en el primer país seguro en el cual puedas pues resguardarte. Este país seguro tiene que ser distinto a tu país de origen. Si piensas pedir asilo, por ejemplo, no lo puedes hacer si eres una persona que tiene doble nacionalidad, porque en ese caso, si tú eres, por ejemplo, italiano o venezolano, colombo venezolano, tienes doble nacionalidad, deberías protegerte en el país de tu otra nacionalidad. Si no tienes ninguna nacionalidad y estás huyendo, una vez que sales de Venezuela, tienes que en el primer país seguro en el cual llegas, tienes que solicitar asilo, porque es el momento en el que ejerces la figura de la protección oportuna. No es en el país donde más quieras ir a pedir asilo, es el país donde de la manera más inmediata puedes protegerte. Por ello, es tan importante el trazar de forma correcta tu ruta de salida, de manera de que si tienes que usar un país como un país de paso, por ejemplo, en el caso de Colombia o de Brasil, tu estancia en ese país sea muy corta y que sea solamente utilizada para poder generar todas las condiciones para salir hacia el otro país, que es el país de destino, y que lo hagas sin generar ningún tipo de vinculación con ese otro país. No puedes quedarte semanas ni meses, no puedes hacer ningún tipo de solicitud de residencia en ese país y no tienes que quedarte más del tiempo necesario porque tu única prioridad es preservar tu seguridad, es lograr una medida de protección internacional que preserve tu vida. Una vez que estás afuera, la mayoría de países tiene en sus leyes internas un tiempo para poder pedir asilo. Esto significa que si tú viajas a Estados Unidos, a España, a Italia, viajas a Canadá o a cualquier país para pedir asilo, tienes que estar muy pendiente de la legislación interna. El primer paso es sin duda alguna hacer una investigación exhaustiva, no solamente de lo que establece la Convención de Ginebra, sino también de la reglamentación interna que te permite saber cuáles son los lapsos legales que tienes para poder solicitar el asilo. Por ejemplo, en el caso de Europa, la mayoría de los países te exige un máximo de 30 días para solicitar asilo. Sin embargo, hay muchísimas barreras para acceder al asilo, como por ejemplo mecanismos de llamadas electrónicas o citas digitales que se tardan mucho más y la mayoría de los países en los cuales se ha determinado que existen estas barreras han logrado flexibilizar estas medidas para que puedas solicitar asilo. Sin embargo, una vez que llegas, tu única misión es solicitar asilo, es hacer todas y cada una de las llamadas durante las horas que sean necesarias, es ingresar en las páginas web para lograr buscar esa cita o acudir a las sedes de la policía o a las sedes de los organismos que conceden el asilo en cada uno de los países para que puedas obtener la cita sin perder tiempo. ¿Dónde pedir asilo? Es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen. Hay pues dos sitios donde se puede pedir asilo. Se pide asilo en fronteras, esto quiere decir en un puerto, o puedes pedir asilo en territorio. Esto quiere decir en las oficinas de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, de ACNUR, depende de cada país, van a haber organismos en los cuales son responsables o auxiliares de los principales organismos y en los cuales podrás acudir. Sin embargo, siempre va a ser o en el aeropuerto o en territorio. Hay algunas excepciones en las cuales se puede solicitar asilo en sedes diplomáticas, pero está destinado única y exclusivamente a casos excepcionales y por lo general en un tercer país seguro. Esto quiere decir que huyes a Colombia y pides
en la embajada del país al que quieras ir a pedir asilo protección. Esto genera una serie de requisitos desde el punto de vista diplomático que lo hacen muy complejo, por lo que por lo general está destinado a personalidades políticas en un altísimo riesgo, como por ejemplo a un ministro que esté huyendo, a un candidato presidencial, a un líder principal de la oposición que tenga que huir y que se le otorgan estas medidas. Sin embargo, si tú no eres una de estas figuras, lo primero que tienes que hacer es trazar tu ruta de viaje para que puedas llegar a un país seguro y pedir asilo en el aeropuerto. En cada uno de los aeropuertos hay unidades de las policías de frontera que se encargan de tramitar las solicitudes de asilo y es allí a donde tienes que acudir a menos que desees entrar al país y una vez que te encuentres en territorio acudir a las oficinas de los organismos jurisdiccionales competentes para que puedas formular la solicitud de asilo en los términos que establece la reglamentación interna de cada país. Ahora vamos a hablar de cómo pides el asilo. El asilo te obliga a que tú tengas que explicar el por qué huyes, quién te persigue, por qué te persiguen, qué te puede pasar si regresas, qué pasa si te devuelven en un avión. Esto es de vital importancia para que los funcionarios que sustancian el expediente puedan entender quién eres, quién te persigue, cuál es el riesgo que enfrentas. La figura del temor fundado es fundamental que quede expresado en estas preguntas que te hacen y que tú mismo tienes que saber cómo responderlas. Tienes que dejar claro qué te pasó, cuáles fueron los hechos que motivaron tu miedo fundado. Tienes que dejar claro qué te pasó antes. Esto permite que el funcionario pueda entender quién eres, qué has hecho, por qué te persiguen. Más o menos es como si tuvieses que explicar una parte de tu carrera, tu currículum político, el por qué la dictadura te persigue, qué has hecho para que tu carrera política, tu carrera como dirigente social, como dirigente vecinal, como líder sindical o como simplemente un líder estudiantil, qué has hecho, qué te hicieron, cómo lo hicieron, para que tú puedas demostrar que en efecto se justifica el tener un temor fundado. Prepara tu historia en 3 partes. ¿Por qué te pasó? ¿Y qué podría pasarte si regresas a Venezuela? Estos 3 pasos son de vital importancia para que solicites asilo en cualquier parte del mundo. Esta es la estructura que debería tener tu solicitud de asilo en cualquier país al cual vayas a buscar protección internacional en los términos contenidos en la Convención de Ginebra de 1951. Reúne todas las evidencias, citaciones, denuncias, amenazas, notas de prensa, todo lo que pueda ser una evidencia. Esto es el 70% de tu caso. Sin embargo, es importante que sepas que la mayoría de las personas que sufren de una persecución y que se encuentran bajo la persecución activa de la dictadura, cuando huyen, no tienen tiempo para poder buscar estas pruebas. Por ello, los sistemas de asilo no ponen tanta importancia en la documentación, en las pruebas documentales, sino en el relato, sino en el que tenga suficientes elementos de convicción que posteriormente pueden ser investigados por parte de estos funcionarios para que tu caso tenga un pase a trámite y que sea admitido y que con ello puedas lograr tener el asilo. Algo que es muy importante y además estratégico es que tienes que ser honesto, no exageres, no inventes, cuenta absolutamente la verdad y aporta la mayor cantidad de información para tu solicitud de asilo. No ocultes datos relevantes, evita las contradicciones. Recuerda que lo que digas hoy puede ser que posterior, en una segunda entrevista, dependiendo del país donde estés, puede generar contradicciones que van a jugar en contra de tu solicitud de asilo. Por ello, la coherencia es fundamental en tu solicitud de asilo. Algo que siempre es importante es que debes escribir tu relato de asilo, debes plasmarlo en un papel, debes eh, interiorizar todo lo que te ha pasado sin minimizar ninguno de los elementos. A veces, y cuando tienes mucho tiempo en un contexto de riesgo, como ha sido la inmensa mayoría de los dirigentes que en Venezuela tienen un cuarto de siglo luchando, se tiende a hacer elástico los bordes de tolerancia frente a la persecución, frente a los crímenes de lesa humanidad. Y a veces en nuestras solicitudes de asilo no plasmamos con suficiente realidad aquellas cosas que para el mundo libre, para el mundo democrático, son violaciones de derechos humanos incontrovertibles.
Es fundamental que cuando vayas a escribir toda tu narrativa, lo que te ha pasado, no minimices lo que te hicieron, no minimices la persecución, si estuviste detenido, no minimices que te golpearon, no creas que porque no te hirieron de gravedad, eso no significa un trato cruel, degradante, inhumano. Es muy importante que en tu solicitud describas absolutamente claro todos y cada uno de los hechos que viviste, no dejes nada por fuera. Para el abogado que va a sustanciar tu caso es fundamental tener todos los elementos que incluso a posterior pueden ser significativos para perseguirlo en la justicia internacional. ¿Qué tienes que hacer en las primeras semanas tras llegar al exilio? Lo primero es que tienes que acercarte a una oficina de ACNUR, que es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Allí debes buscar toda la información necesaria para apoyar tu solicitud de asilo. Si viajas en familia, tienes que lograr que el expediente de cada una de las solicitudes de asilo estén en un solo expediente familiar. Recuerda que las solicitudes de asilo son personalísimas. Sin embargo, una vez que logras que estén en un mismo expediente, la decisión es aprobatoria o denegatoria que va a ser para toda la familia. Y esto, sin duda alguna, facilita todos los trámites. Solicita apoyo humanitario. En el caso de que tengas que huir y no tengas medios para enfrentar las necesidades críticas, solicita no solamente una valoración con un trabajador social que puede estar vinculado a la Cruz Roja o puede estar vinculado a Naciones Unidas o a cualquier organización que esté dentro del sistema de asilo, sino que tienes que además solicitar que seas beneficiado con un programa de acogida. Estos programas son políticas públicas que buscan generar condiciones para que la persona que solicita asilo pueda enfrentar los primeros meses dentro de ese asilo, incluso los primeros años. No firmes ningún documento si no lo entiendes. Es importante que el país donde vayas, si no hablas ese idioma, solicites un intérprete. Esto es un elemento que está garantizado en la mayoría de países democráticos dentro de su programa de asilo. Ninguna persona puede ser desasistido desde el punto de vista de un intérprete para que su solicitud pueda ser realizada de manera correcta en cada uno de los idiomas, incluso para que el solicitante de asilo tenga plenamente claro cuáles son sus deberes y sus derechos como solicitante de asilo. Por nada del mundo te dejes convencer de solicitar asilo en otro momento, que esperes a ver si la situación cambia. Hay algunos funcionarios que a veces sugieren a las personas, a los dirigentes que están huyendo de la persecución de la dictadura, que simplemente esperen a ver si la situación política en Venezuela se soluciona. Esto no está dentro de las competencias de ese funcionario y desde todo punto de vista debes obviar esta solicitud, debes obviar este tipo de comentarios y simplemente tienes que enfocarte en realizar en los términos legales existentes tu solicitud de asilo de la manera más rápida y la manera más eficiente, logrando conseguir la mayor cantidad de actores vinculados al sistema de asilo que puedan darte todo el apoyo que necesites para ti y para tu familia. Lo importante es que estés bien, estés seguro y que todas las capas dentro de lo que significa la seguridad de un solicitante de asilo, de un asilado, de un dirigente político exiliado, tienen que o existen. Esto quiere decir tu seguridad individual, tus necesidades básicas, tu asesoría jurídica, incluso desde el punto de vista del trabajo social, desde el punto de vista de la salud mental, que son elementos de vital importancia justo cuando estás enfrentando una cantidad importantísima de presiones, no solamente por el hecho de tener que abandonar tu país, de tener toda la presión de lo que significa el no saber cuánto tiempo va a durar el proceso en el que estás viviendo, cuánto vas a regresar a Venezuela, la incertidumbre de cómo vas a vivir, de qué vas a vivir. Y por eso es muy importante que hagas, que cumplas todos estos pasos, que toques todas las puertas, que busques todos los apoyos, bien sea desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud mental, para que en esa búsqueda de tu bienestar puedas dar los pasos más adecuados para que en efecto logres tenerlo. Si estás fuera de tu país, ya solicitaste asilo, pero tienes el temor de que no está garantizado en efecto tu seguridad, tienes la percepción de que estás sometido todavía a riesgo incluso cuando ya has solicitado asilo, ese es el momento de poder contactar, bien sea al ACNUR o contactar
a el Ministerio de Interior y Justicia para que tú puedas solicitar medidas de protección que garanticen que tu seguridad y tu integridad física no sufran ningún tipo de riesgo. Esto, por lo general, no suele suceder. En la mayoría de los países creen que cuando escapas y solicitas asilo, con el simple hecho de otorgarte una resolución positiva de asilo, de alguna forma desaparece el riesgo. Sin embargo, la violencia transnacional que la dictadura de Nicolás Maduro ha implementado nos deja absolutamente claros que incluso lejos de nuestro país, la dictadura tiene mecanismos de persecución y frente a ello no hay que bajar la guardia. Hay que saber que la dictadura tiene un largo brazo justo para tratar de alcanzar a aquellos quienes, aún en el exilio, seguimos alzando la voz. Y por ello tienes que tener una plena conciencia de que existen riesgos y saber cuáles son los mecanismos que tienes que invocar para buscar protección. Cuando llegues a tu país de destino, identifica quiénes son los organismos que pueden protegerte, identifica si de verdad estás en riesgo y da todos y cada uno de los pasos para solicitar medidas cautelares o medidas que garanticen tu seguridad individual y la de tu familia. En este caso, ninguna medida es suficiente. Solicita todo lo que puedas solicitar para preservar tu vida. Recuerda lo que le pasó a Ronald Ojeda, recuerda lo que le ha pasado a múltiples dirigentes, no solamente venezolanos, sino de otras nacionalidades, cuyos regímenes, una vez que huyen, le siguen persiguiendo y son víctimas de atentados, víctimas de persecución, víctimas de retaliación. Por ello, sigue luchando, busca los apoyos, asístete también de los hermanos de lucha que se encuentran en los distintos países organizados, bien sea de tu partido, de nuestro partido, de tu sindicato, de tu movimiento estudiantil o de la organización que sea, para lograr los mecanismos de apoyo para que estés seguro en el país de acogida. El trauma político y la salud mental. Huir de las dictaduras siempre es un proceso devastador, emocionalmente devastador, y es lo que tenemos que tomar en consideración. Puedes que sientas miedo, que sientas angustia por el proceso en el que estás viviendo. Incluso puede ser que en casos existan algunas personas que después de haber sufrido un largo periodo de persecución o de cautiverio o por haber estado en la clandestinidad durante mucho tiempo, sientan que han perdido el sentido de la vida. Y es por eso que hay que tomarse muy en serio el cómo enfrentar ese proceso de trauma que genera la persecución política sostenida en el tiempo. Es importante que busques ayuda, por ejemplo, con ACNUR. En cada uno de los países hay una oficina del ACNUR y con estas oficinas puedes encontrar una serie de organizaciones, de entidades que se encargan de tratar específicamente los casos de estrés postraumático, los casos de acumulación de estrés para aquellas personas, para aquellos dirigentes que han enfrentado a la dictadura, que han sido víctimas de tratos crueles, degradantes, inhumanos, de desapariciones forzadas, de tortura, y que después de estar muchos años durante no solamente pues, esta persecución o con el estrés de la clandestinidad, pues tienen que lograr esta nueva vida en un país de acogida, pues simplemente tocando las puertas de aquellos quienes nos pueden ayudar a sanar esta situación inicial que debe transformarse en un proceso de resiliencia para poder seguir luchando desde afuera, para poder seguir estando íntegros y mantener nuestra lucha y nuestra convicción para seguir luchando por la libertad y la democracia en Venezuela. Es por ello que estar atendiendo nuestra salud mental en el exilio, luego de haber sido perseguidos, es de vital importancia, porque un dirigente que tiene todas y cada una de las herramientas para seguir luchando es un dirigente que sin duda alguna va a ser una herramienta útil para la lucha democrática venezolana. Ahora vamos a hablar sobre la protección en contra de la persecución transnacional. Si el régimen, por ejemplo, te da una alerta roja en Interpol, es muy importante que si estás en un país de acogida y eres solicitante de asilo, tienes que saber que precisamente la solicitud de asilo ya garantiza el que no pueda ser detenido y el que no pueda ser víctima de un proceso de extradición a Venezuela, precisamente por lo que establece el principio de no retorno garantizado en la Convención de Ginebra de 1951. Pero es muy importante que desde un principio que llegas, si sientes que esto puede pasar, tienes que comunicarte con las autoridades, tienes que comunicarte con
los oficiales de protección del ACNUR, para que se tomen todas y cada una de las medidas que garanticen tu integridad física y sobre todo el que no seas regresado para que seas víctima de toda la persecución, de todos y cada uno de los crímenes de lesa humanidad que la dictadura implementa a los dirigentes democráticos que son capturados. Una vez que ya has hecho todo esto, llega el momento de hacer todas las denuncias sobre los crímenes que sufriste y sobre todo de los crímenes que viste, de lo que le ha pasado a tus compañeros de lucha, a tus hermanos de lucha. Esto es de vital importancia. Por ello, todos y cada uno de los tratos crueles, de la tortura, de las amenazas, debe ser documentada, debes lograr tener la mayor cantidad de información sobre ellos para hacer denuncias pertinentes. Esto nos va a permitir el lograr perseguir al régimen en las instancias internacionales. Cada uno de los casos de dirigentes que han sido perseguidos, que han sido maltratados, que han sido torturados, que han sido víctimas de detenciones arbitrarias, tiene que ser documentado y tiene que ser denunciado ante organismos internacionales, y para ello la documentación es importantísimo. Por ello, cada uno de nosotros, todos los que hemos tenido que huir y hemos tenido que solicitar asilo, una de las cosas que tenemos que hacer es lograr consolidar la mayor cantidad de evidencias de la comisión de crímenes de lesa humanidad y de toda la cadena de mando y de todos los perpetradores para poder iniciar actividades o complementar las investigaciones que se realizan en organismos como la Corte Penal Internacional para que los violadores de derechos humanos sean perseguidos y sean reparadas todas y cada una de las víctimas, y quienes sean responsables enfrenten la justicia y que esa justicia internacional llegue por la actuación incansable de todas y cada una de las personas que han visto en primera persona la necesidad de solicitar asilo, que han tenido que invocar la protección internacional, y una vez que la tienen, haciéndose esa protección internacional, tenemos que ser agentes movilizadores de denuncias de todos los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Una vez que sales, tienes que buscar redes de apoyo, tienes que buscar una protección que te permita el poder acceder a programas específicos. En el caso de Estados Unidos, puedes buscar programas como el Humanitarian Parole, la protección acelerada, apoyo diplomático, informal, de exiliados y defensores de derechos humanos. Existen múltiples mecanismos y organizaciones internacionales que te pueden ayudar. En el caso de periodistas, pueden lograr tener el apoyo de organizaciones importantísimas que a nivel global hay para preservar la integridad de los trabajadores de la prensa, de los periodistas, pero también lo hay para aquellos que son dirigentes políticos, que venimos de partidos políticos y que hemos tenido que enfrentar a la dictadura dentro y fuera de Venezuela y que hemos tenido que huir para pedir asilo. La resiliencia y el futuro político de un exiliado. Es muy importante que te mantengas activo. No es cierto que una vez que pides asilo no puedes tener voz. El derecho a la libre expresión está garantizado como un derecho humano y puedes ejercerlo en cada uno de los países. El que pidas asilo en algún país no te silencia, no te obliga a quedarte callado. Por el contrario, una vez que sales, ya no estás a la merced de la persecución de la dictadura, y aún y cuando puedan existir mecanismos de persecución y de violencia transnacional, es importantísimo que nos mantengamos plenamente activos, que nos mantengamos denunciando, bien sea en los países de acogida de lo que está pasando, en cualquier organismo multilateral, en organismos internacionales sobre las violaciones de derechos humanos, y que entre todos sigamos exigiendo la persecución del régimen de Nicolás Maduro, pero también la imposición de más sanciones, la imposición de más acciones que terminen por deponer a la dictadura de Nicolás Maduro, su posterior captura y puesta al servicio de la justicia internacional para que enfrenten las más duras de las sanciones que impone el régimen internacional dentro de los esquemas del derecho internacional público, pero siempre haciendo justicia. Y para ello, todos y cada uno de nosotros nos tenemos que mantener levantando la voz. Ningún solicitante de asilo, ningún dirigente político perseguido en el exilio tiene que quedarse callado. Tenemos que seguir luchando, tenemos que construir redes de apoyo para los que vienen llegando, pero también redes para seguir denunciando, para actuar de forma estratégica, para tocar todas y cada una de las puertas de los organismos internacionales, para consolidar las pruebas y denunciar, para documentar todos y cada uno de los casos y para seguir luchando de manera eficiente en contra de la dictadura. Si todos estos mecanismos funcionan, si todas las acciones de todos los dirigentes perseguidos que hemos solicitado asilo logran deponer la dictadura de Nicolás Maduro,
todos y cada uno de los dolorosos pasos que hemos dado habrán valido la pena. Es por ello que te invito desde nuestra posición como solicitantes de asilo, como refugiados, como asilados políticos, a que nos mantengamos siempre luchando. Comparte este video, comparte este programa, comparte este podcast para que todo aquel que vaya huyendo de Venezuela, para que todo el que tiene que solicitar asilo tenga acceso a un manual que le permita saber cómo escapar, cómo trazar la ruta, qué hacer en el tránsito, qué hacer cuando llegas a un país, cómo solicitar asilo, cómo protegerte, el cómo seguir la lucha en el exilio sin claudicar a nuestra gran causa que es la libertad de Venezuela. Compártelo y sigamos todos en la lucha. Recuerda que no estás solo, no estás perdido, no estás olvidado. Tu voz es de vital importancia, tu causa es legítima. Seguir luchando todos juntos va a hacer que logremos la libertad de Venezuela. Sígueme a través de nuestras redes sociales, comparte nuestro contenido y sigamos luchando por una Venezuela libre, justa y democrática. Este es un nuevo capítulo de Yo Soy Refugiado, un podcast dirigido para los solicitantes de asilo, para los perseguidos, para aquellos que han tenido que verse desplazados por la violencia de Nicolás Maduro, para que una vez que estemos fuera de Venezuela, sigamos la lucha y podamos protegernos con todos los mecanismos de protección internacional para que nuestra lucha también desde afuera sea parte del éxito de la Venezuela democrática que sacará Nicolás Maduro.